Buenas tardes, hola a todos. Espero que estén muy bien. Nuevamente se abre un espacio para el tema de la educación financiera, gracias a Fonseca Sud. Entonces, esta charla lo que busca es compartir sobre el tema de finanzas para emprendedores, y lo que queremos básicamente es darles algunos tips o algunas herramientas desde la experiencia propia para que ustedes puedan entender cuáles son los mayores desafíos y los mayores desaciertos que se pueden tener en el momento que se quiere emprender. Y de esa manera conocer de qué podemos aferrarnos o cuáles son las metodologías que podemos aplicar para qué, para tener un emprendimiento efectivo y sostenible en el tiempo. Entonces, honrando el tiempo de las personas que muy juiciosamente se conectaron a este live promovido por el Fondo de Empleados, el cual agradecemos este espacio, que es bastante enriquecedor y lo que busca es que las personas tengan herramientas para tomar decisiones informadas sobre temas financieros. En este breve momento lo que les queremos compartir es algunos tips, como les decía, algunas herramientas de finanzas para emprendedores. Como ustedes sabrán, el emprendimiento es algo que en Colombia cada vez toma más fuerza y que cada vez es más retador por todo el tema legislativo y todos los temas regulatorios que existen en Colombia, pero es una oportunidad para tener un ingreso, si se quiere, alterno o volverlo un ingreso principal. Sin embargo, para que esto sea efectivo y duradero a través del tiempo, como a las empresas hay que estructurarlo, como a las empresas hay que hacer evaluaciones constantes y de esta manera hacer que estos ingresos que se pueden proyectar a través del tiempo, pues puedan ser realmente duraderos y que de esa manera se puedan volver parte de nuestro flujo de caja y parte de nuestra solidez financiera. Entonces, básicamente lo que les queremos compartir es algunos tips. En este momento, entonces, como les decía, siendo las 3:04, estoy esperando un minutico más para que sean las 3:05 y honrando a los cumplidos, empezaríamos la sesión. Esperamos sea de gran provecho y nuevamente damos las gracias a Fonseca Sud por hacernos partícipes de tan interesantes espacios. Entonces, como les decía, ya son las 3:05 y para entrar en materia y cumplir con nuestra agenda, durante la siguiente hora trataremos el tema de finanzas personales y en este momento finanzas para emprendedores. La idea es cómo ustedes pueden optimizar el emprendimiento o cómo pueden tener una idea clara de cómo crear un emprendimiento. Entonces, lo que se busca es ver o la agenda que se tiene planteada para la charla es finanzas inteligentes para los emprendedores, algunas herramientas digitales que existen en Colombia y son válidas para el manejo de sus emprendimientos, los pasos que se necesitan para emprender o formalizar una empresa en Colombia, ¿cierto? Algunas estrategias de crecimiento y cómo el marketing apoya esas estrategias de crecimiento y algunas conclusiones o recursos adicionales que sugerimos y los sugerimos desde la práctica. ¿Por qué les digo que lo sugerimos desde la práctica? Esta empresa que nosotros tenemos, AFS, es un emprendimiento que nace de mi esposa y pues mío, sobre el tema de dar educación financiera y que las personas tengan decisiones informadas sobre este tema. Y adicionalmente ella tiene un emprendimiento de venta de calzado,
Los dos los hemos estructurado teniendo en cuenta muchos de los elementos de los que ahora les vamos a hablar a continuación y encontramos que nos han ayudado a fortalecer los emprendimientos y a que a través del tiempo crezcan, y por eso ya uno deja de ser un emprendimiento y muy pronto se va a convertir en una empresa. Entonces, lo que queremos es que ustedes también, si tienen un proyecto de emprendimiento, si tienen una idea, la sepan estructurar de una manera coherente y que ese proyecto sea sostenible a través del tiempo para que, ¿por qué no?, lo puedan volver su plan A y no un plan B, como nos pasó a los dos. Los dos teníamos amplias experiencias en el sector solidario, en el sector financiero, pero nos dimos cuenta que esta apuesta que hicimos por dos proyectos es mucho más gratificante, ¿cierto? Y vimos una manera de potenciar nuestros conocimientos y por ello recurrimos a este tipo de emprendimientos y aplicamos muchas de las cosas que vamos a ver a continuación, que espero sean de provecho para todos ustedes. Entonces, una vez vista la agenda, entramos en materia. Entonces, ¿qué pasa con los emprendimientos en Colombia? Los emprendimientos en Colombia surgen y hay muy buenas ideas de negocio, pero muchos por falta de estructura o por falta de planeación fracasan. Lamentablemente, el 38% de los emprendimientos fracasa por falta de capital, por falta de calcular los montos que necesitamos para poder ejercer nuestra actividad. ¿Qué pasa con muchos de los emprendimientos? Que se hace un cálculo inicial, no se tiene en cuenta más que, por ejemplo, si es una comercialización, la compra y el cálculo del precio para poder llegar a establecer el flujo de efectivo, pero no se tienen cosas importantes y gastos que se deben hacer, como todo el tema tributario, como todo el tema contable, como todo el tema financiero que puede llegar a afectar de alguna manera los flujos de caja, ¿cierto? Y no proyectamos los flujos de caja a un plazo coherente. Normalmente las empresas grandes empiezan haciendo planes estratégicos o flujos de caja a 2 o 3 años, después pasan a hacerlos a 5 o a 7, después se habla de planes de 10 o a 12, y ya cuando se habla de gerencia estratégica, generalmente se habla de proyectos de décadas, proyectos a 50 años, y hay empresas que ya escriben su estrategia financiera y su estrategia contable hasta por 150 años. Eso habla de sostenibilidad, eso habla de fortaleza y eso habla de permanencia a través del tiempo en las empresas. Entonces, lo que pasa en este momento es que muchos emprendimientos hacen flujos de caja muy básicos y empiezan los cálculos, los problemas en los cálculos y la falta de capital, ¿cierto? Y ahí es cuando empieza a tener problemas y entonces empieza a recurrirse a otras herramientas de financiación que se vuelven aún más costosas y empezamos a tener problemas, ¿cierto? Y el 82%, como les decía, pues colapsa por problemas de flujo de caja. Entonces, aquí hay una combinación. El primer 38% fracasa por falta de capital. De pronto se hace una proyección inicial no tan ambiciosa y cuando los procesos empiezan a crecer, se empiezan a necesitar otras fuentes de financiación. Y si no se planean de manera coherente y de manera que se puedan sostener a través del tiempo, pues ¿qué va a pasar? Que vamos a empezar a tener problemas de capital, y sin capital las empresas no pueden funcionar porque no hay respaldo, porque no tenemos de alguna manera cómo fortalecer la empresa y cómo hacer crecer el proyecto. Y el resultado normal de cuando nos falte capital es que la empresa empieza a colapsar por caja. Y ningún proceso es sostenible si no tenemos la caja suficiente. Es decir, una de las principales situaciones o circunstancias por las que las empresas fracasan, sea la que sea y en cualquier sector, y hasta los procesos personales que aún no estén tan tecnificados o que no estén tan fortalecidos, si no tienen caja no lo pueden hacer. Yo no puedo comercializar algo si no tengo cómo comprar la materia prima o los insumos. Yo no puedo responderle a mis proveedores si la plata que me dan mis clientes la gasto o invierto en otras cosas. Y aquí empiezan a haber problemas muy comunes como el establecimiento del precio. Yo
Yo simplemente cuando comercializo miro cuánto me venden, calculo una ganancia basada en un porcentaje que considero que es el ideal para tener un margen, pero recuerden que ese es el margen bruto y a ese margen bruto yo le tengo que descontar muchos otros conceptos, ¿cierto? Yo tengo que descontar gastos financieros, yo tengo que descontar todo el tema administrativo, si hago algo de marketing, entonces el costo de ventas y demás, y sobre eso aún tengo que descontar una carga tributaria. Entonces, si yo no calculo todos esos gastos adicionales y todos esos flujos o salidas de dinero que puedo llegar a tener, pues simplemente voy a tener un margen muy interesante desde el punto de vista del ejercicio, pero cuando yo empiezo a mirar todas las externalidades que tiene mi operación, pues empiezo a ver que la operación se puede volver muy pesada y que el margen que yo en principio se vuelve muy pequeño porque no tuve en cuenta muchos otros gastos. Entonces el tema de evaluar y el tema de conocer muy bien el modelo de negocio al cual estamos aplicando es clave. ¿Para qué? Para que no nos quedemos a la mitad del camino con un problema que no tenemos el capital suficiente para hacer que nuestro modelo de negocio siga creciendo o que aunque tengamos el capital, calculamos mal el flujo del dinero y entonces lo que pasa es que no vamos a tener la liquidez o la caja, como le dice la gente comúnmente, para poder responder con las obligaciones. Entonces, lamentablemente esto pasa mucho. Ustedes saben que en la pospandemia el crecimiento de los emprendimientos o como ahora lo llaman las startups fue importante y muchas han florecido de una manera genial. Sin embargo, lamentablemente dentro del proceso y de acuerdo a estos porcentajes que ustedes ven en pantalla, pues también los fracasos han sido bastante altos. Entonces la idea es que si tenemos una idea y queremos fortalecerla y si queremos que esa idea sea sostenible a través del tiempo, lo que tendríamos que hacer es tener un planteamiento previo muy juicioso, porque cuando se tiene una buena idea, no solo basta con tener una buena idea y ponerla a andar, ¿sí? Porque el famoso dicho colombiano de Dios proveerá no aplica en modelos financieros. Cuando las startups o los emprendimientos empiezan, muchos empiezan con capitales pequeños, pero con muchas ambiciones. Pero si desde el principio tenemos una estructura que nos permita garantizar flujos de efectivo y nos permita garantizar un crecimiento, así sea lento pero constante, del patrimonio del capital del negocio, pues vamos a tener un camino ganado enorme, ya que como ustedes ven, las mayores causas de cierres o de fracasos de las startups se concentran en estos dos ítems, según nos lo cuenta la revista Forbes. Entonces, cuando uno quiere empezar a organizar su negocio, no solo es bueno tener un saber o un conocimiento propio del negocio, sino hay que tener un conocimiento también contable y de alguna manera de estructura de empresa que nos va a permitir saber si lo que estoy haciendo realmente es un proyecto rentable y evaluar la pertinencia, ¿cierto? Porque en su momento, doy un ejemplo muy básico, cuando empezaron los cafés internet, y el Internet era algo muy caro en las viviendas, pues fue un negocio que floreció mucho, pero ahora se vuelve casi que un servicio domiciliario, entonces ya eso ha perdido bastante fuerza, porque cualquier persona tiene Internet en su casa, tiene un computador que se ha podido adquirir, entonces un servicio que fue tan grande en su momento, pues simplemente fue marchitándose, porque obviamente las personas empezaron a ver que era mucho más fácil generar un recurso en la casa y tenerlo de manera constante, no depender de horarios, no depender de disponibilidades, no depender de terceros, no correr el riesgo de pronto de tener que incluir archivos de almacenamiento masivo, perdón, como USBs o discos duros y exponerlos a virus muy fuertes. Entonces vean como un negocio que floreció mucho en algún momento, hace algunos años, ya es un negocio que está en un segundo o en un tercer plano. Entonces, ¿qué tenemos que identificar claramente? Los ingresos y los gastos, por ejemplo. Tenemos que saber cuáles son todas las entradas que yo voy a tener por mi proyecto, ¿cierto? Que van a ser, si soy productor, entonces los productos que yo voy a vender. Si yo soy dueño de un conocimiento, entonces de pronto voy a ofrecer es un servicio, ¿cierto?
o si soy un canal de distribución, entonces saber cuánto tengo que vender para poderle pagar a mi proveedor y asimismo tener alguna ganancia, ¿cierto? Esos son mis ingresos. Entonces es muy importante cuando ustedes van a establecer sus ingresos, saber cuál es, por ejemplo, su target o su nicho de mercado, porque a veces nosotros creemos que vamos a vender y hacemos proyecciones un poco ambiciosas. Entonces, por ejemplo, en el momento que las startups se hagan un punto físico, tendríamos que saber cuántas personas están cercanas al sector, cuántas personas de las que están cercanas al sector pueden ser usuarias de lo que yo estoy comprando, ¿cierto? Porque si va a abrir una tienda musical, por ejemplo, el nicho de mercado, aunque yo viva en un sector bastante popular, pues el nicho de mercado es un nicho de mercado pequeño, porque las personas tienen que tener un gusto específico para que yo pueda lucrarme de esa actividad. Entonces es importante establecer de qué manera va a ingresar el negocio, al negocio el dinero, ¿cierto? Y una vez sepamos o proyectemos cuánto dinero, con cuánto dinero vamos a contar de las ventas, saber cuánto nos va a costar ganarnos ese dinero, ¿cierto? Cuáles son las salidas necesarias para mantener el negocio en funcionamiento. Y no solo es calcular si yo voy a vender, voy a dar un ejemplo coloquial, pan, saber cuánto vale el pan y cuánto me voy a ganar, sino tener en cuenta que un negocio en funcionamiento exige muchas otras salidas de dinero, ¿cierto? Entonces, si yo estoy en una oficina, necesito un punto físico, está el alquiler. Si yo debo apalancarme con un tercero, entonces ese tercero merecerá un pago o una remuneración por su tarea y ver si es más fácil hacer una cuenta de cobro, pasarlo como un salario, ¿cierto? Establecer, por ejemplo, si es algo de producción, qué materias primas voy a utilizar, cuál es el volumen que va a necesitar, saber si puedo negociar por volumen esas materias primas para tener una oportunidad de poder tener un flujo de caja más pequeño, saber si cuento de pronto con un crédito o si las personas me pueden dar un plazo para pagar lo que yo estoy consumiendo y de esa manera yo poder vender a diario, pero pagar semanalmente, por ejemplo, y encontrar un nivel en ese flujo de caja y esperar que los ingresos lleguen para poder cumplir mis gastos y obviamente esperar que quede algo adicional de los ingresos en la caja. ¿Para qué? Pues obviamente para poder generar todo el tema propio del flujo de la persona que desea tener el emprendimiento y además algo de reinversión para que el negocio no solo sea un negocio paquidérmico que siga en un proceso muy lento, sino que tal vez se modernice o tal vez se expanda, ¿cierto? Entonces, cuando yo establezco mi ingreso y mis gastos y ya los identifico, lo que paso es a construir algo que llaman el flujo de caja. El flujo de caja no es más que saber cuál es el movimiento o como su nombre lo dice, cuál es el flujo del dinero, cuánto sale y cuánto entra, ¿cierto? Y yo empiezo a hacer algo cíclico. Yo compro, es decir, gasto, pero una vez transforme mi producto o simplemente lo comercialice, voy a empezar a tener ingresos. Y de ese margen, que se llama utilidad, que es el concepto que vamos a ver más adelante, es donde yo puedo saber si tengo la liquidez suficiente para operar a través del tiempo, ¿cierto? Porque normalmente cuando uno va a empezar un modelo de negocio tiene un capital de riesgo y ese capital lo empieza a utilizar. Pero ¿qué pasaría si ese capital que yo tengo lo estoy invirtiendo en mi operación y no lo recupero tan rápido como espero? Pues simplemente que voy a tener una operación que en algún momento se va a trabar, ¿cierto? ¿Y qué pasa si, por ejemplo, todo el capital que yo invertí lo gasto en la operación porque calculé mal los gastos fijos? Pues que no voy a obtener el siguiente concepto que tenemos allí, que es bastante importante, y es que no voy a obtener utilidad, que no voy a obtener un beneficio específico, perdón un momento, que no voy a obtener un beneficio específico por generar la actividad a la cual yo me quiero dedicar, ¿cierto? La utilidad básicamente, y esto es un concepto muy básico, es la diferencia entre los ingresos y los gastos. Es lo que me queda después de vender y pagar todo lo que necesito para que mi operación o mi servicio sea efectivo, ¿cierto? Entonces, lo que necesitamos siempre es que esto esté en números verdes, o sea, que tengamos ganancia. Porque si tenemos pérdida, pues la pérdida se puede sostener algunos meses mientras se genera un proceso de expansión, ¿cierto? Pero si la pérdida es sostenida a través del tiempo, pues
se vuelve un bolsillo roto donde yo simplemente meto recursos, pero no puedo obtener nada de retorno. Entonces es muy importante estos tres conceptos que a veces suenan bastante elementales, pero si no los combinamos de una manera eficiente y si no somos conscientes de cómo delimitamos el tema del ingreso y el gasto, y si hacemos proyecciones de crecimiento, por ejemplo, muy grandes o muy rápidas, pues lo que pasa es que los ingresos que yo quisiera tener no son los que realmente voy a tener. Pero como los gastos no paran, ¿cierto? Porque yo debo tener muchos gastos fijos de sostenibilidad, entonces lo que pasa es que a través del tiempo empiezo yo a tener problemas y el problema es que yo tengo que pagarle a mis proveedores, tengo que pagar servicios públicos, tengo que pagar un arrendamiento, pero los ingresos no van a la velocidad que yo desearía. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Uno debe tener un flujo de caja que le permita durante un periodo de tiempo, mientras se encuentra lo que llaman el punto de equilibrio, que me permita atender esas salidas de dinero, ¿cierto? Y una vez yo fortalezco mi negocio, una vez me doy a conocer a través de, por ejemplo, todas las herramientas que tenemos ahorita, como las redes sociales, el voz a voz y demás, pues lo que pasa es que empiezo a tener mayores ingresos, empiezo a mejorar mi flujo de caja y empiezo a generar lo que se llama excedentes de liquidez, que es que la plata me empieza a sobrar, ¿cierto? Que cuando yo hago el más y menos, vuelvo a tener platica en la cuenta. Y de allí sin esperar tener ingresos muy altos en los primeros momentos de un emprendimiento, pues empezamos a lucrarnos y a sacar utilidades, ¿cierto? Normalmente cuando se calculan las utilidades de una empresa, parte de esas utilidades se reinvierten para hacer sostenible el proceso o para mejorar temas como la velocidad de producción o la cercanía de los procesos, ¿cierto? O la eficiencia en los procesos. Pero pues obviamente cualquier emprendimiento y cualquier proyecto lo que busca en últimas es que su gestor o la persona que idea el proyecto pues se lucre a través del tiempo. Entonces no es solo importante proyectar el negocio, no es solo importante saber cuánto me va a gastar, no es solo importante proyectar cuánto me va a ganar, sino saber si eso es sostenible a través del tiempo. Porque si yo vendo algo que esté de moda, pues puede que tenga un momento de una gran liquidez, de una venta muy grande. Pero si es algo que sé que no va a ser sostenible a través del tiempo, pues empiezo a tener problemas porque los ingresos no van a ser sostenibles ni manejables. Y cuando yo no tengo ingresos, pero sí tengo gastos, pues el flujo de caja, como lo dicen algunas personas, se voltea y la utilidad se vuelve pérdida y ahí es donde se empieza a tener problemas y empezamos a caer en los dos problemas de los que hablaban las estadísticas que vimos anteriormente. Entonces es muy importante que por más sencillos que parezcan estos conceptos, los interioricemos y de alguna manera sepamos y entendamos que son conceptos básicos para cualquier modelo de negocio y si se quiere hasta para el mismo modelo familiar, porque un modelo familiar también nos obliga a calcular ingresos, a calcular gastos y a saber que todos los días si se presenta un imprevisto debo tener aunque sea algo de flujo de caja y que si yo quiero generar un proceso exitoso en mi hogar, de la utilidad que tengo no se va a generar una reinversión, sino algunas reservas que pueden ir a mirar temas que miraremos después de manera personal, como crear un fondo de liquidez y demás. Y la misma empresa debe hacer el mismo ejercicio. Parte de lo que se gane se debe dejar en un fondo o se debe dejar en algún sitio donde la empresa pueda tener un flujo adicional si así lo necesita, pero un flujo autogestionado y no un flujo que nos dé un tercero, por ejemplo, a través de un instrumento de crédito que empiece a generar más salidas de dinero y afecte el ingreso. Y que hay veces que esas herramientas afectan tanto el ingreso, pues que el flujo se vuelve inviable a través del tiempo. Entonces, cuando ya entendemos y conocemos esto, nos encontramos cuáles son los mayores retos que tienen las personas en el proceso de plantear, sostener y perdurar a través del tiempo con sus proyectos financieros y empresariales, ¿cierto? Uno de los problemas más recurrentes en las personas es que al inicio parte de mi capital lo tengo que incluir en la empresa
Y cuando la empresa tiene problemas de flujo de caja, porque pues de pronto los ingresos no empiezan a ser tan rápidos como los esperáramos, pero los gastos sí no paran, pues yo empiezo a involucrar mis finanzas personales con las finanzas del negocio. Cuando yo empiezo a revolver eso, ahí está muy mal. O cuando mis finanzas personales no están bien, pero las del negocio sí, y yo empiezo a sacar el capital o la caja que tiene el negocio para suplir temas personales, pues ahí también empezamos a tener otro conflicto, y es que si yo genero mucho dinero, pero el dinero se está desviando hacia otro proyecto, pues lo que pasa es que el proyecto planteado como yo lo tenía en mi cabeza no se va a dar, y va a ser muy difícil que a través del tiempo el proyecto se sostenga. Entonces es muy importante tener claro que hay finanzas personales y serán con las que gestiono mis necesidades, y habrá unas finanzas para el emprendimiento, para la empresa, que son harina de otro costal, como dice el dicho, y que debo respetar profundamente para no afectar o mi vida personal o mi vida laboral, y que las dos no peleen ni choquen, sino que se puedan fusionar de la mejor manera posible. ¿Para qué? Para que el proyecto sea sostenible, ¿cierto? Entonces, nadie se va a hacer responsable por las decisiones que tomes en los negocios. Entonces también hay que tener muy claro que cualquier decisión que tomemos y afecte la estabilidad del negocio nos puede traer o muchos beneficios o muchos problemas. Entonces es muy importante que este tipo de cosas y este tipo de separación exista. Muchas veces la gente dice, no, yo soy muy organizado y en la misma cuenta mía llevo las cuentas de la empresa. No, eso no sirve. Yo sí les diría que hagan un modelo que aunque sea tenga todo aparte, si se puede banco aparte o si se puede dentro del banco otra cuenta, ¿cierto? Y que eso permita que las dos cosas estén separadas. Que en algún momento las finanzas personales puedan apalancar el negocio, claro que sí. Que en algún momento un negocio muy bueno puede llegar a apalancar sus socios o a sus empleados, claro que sí, eso es absolutamente viable. Pero recordemos que en los primeros años, que son los más duros, que es cuando se logra un impacto y cuando se logra una trascendencia a través del tiempo, es muy importante tener inversiones muy juiciosas. ¿Para qué? Pues para que los proyectos sean sostenibles a través del tiempo. Entonces, ahí hay otro problema, y es la falta de presupuesto y la falta de proyección. Mucha gente dice, no, este negocio es muy bueno, y hacen cálculos, y a veces los cálculos, como dirían los papás, son muy alegres, son muy olímpicos, y se considera que algunos de los precios que nosotros conocimos van a ser sostenibles a través del tiempo, y eso no falta, y eso no pasa, perdón. Entonces, yo también, por vender barato, no puedo generar una permanencia del precio siempre, porque yo puedo vender barato y yo podría generar una venta de volumen muy alta. Pero si las personas que me proveen empiezan a aumentar los costos, pues mi utilidad cada vez va a ser más pequeña, y llegará a un punto a que por falta de presupuesto, por falta de proyección, la utilidad se vuelve tan pequeña que el negocio se vuelva inviable, o que tal vez hay demasiadas salidas de dinero y eso no nos permite atender a nosotros responsablemente a través del tiempo todas las obligaciones que se tienen, ¿cierto? Entonces, algunos emprendimientos a veces requieren grandes inversiones, ¿cierto? Entonces, algunos proyectos de producción generan gastos importantes en todo el tema de maquinaria, ¿sí? Pero si las maquinarias nosotros las sabemos utilizar, conocemos su vida útil y podemos establecer cómo la aprovechamos al máximo y la tenemos la mayor cantidad de tiempo trabajando, pues esa maquinaria también nos va a generar ingresos y nos va a generar flujos que nosotros podemos utilizar más adelante para de pronto complementar la operación, expandirla o buscar otras unidades de negocio. Y este tercer reto, que es muy importante y muchas personas nos buscan por él, es el desconocimiento en los procesos de formalización empresarial. Muchas personas empiezan sus procesos, perdón la expresión, de una manera bastante artesanal, y cuando se enfrentan al crecimiento y a tener que contratar terceros, a tener que empezar a solventar pedidos y demás, por la informalidad o por la manera
tan poco técnica que se manejan los procesos, pues empiezan a tener problemas. ¿Por qué? Porque muchas empresas o muchos proyectos al iniciar se hacen bajo la figura de una persona natural dueña de un establecimiento comercial o de una marca, y no está mal, porque yo ahí lo que hago es limitar mi gasto y empezar a garantizar mi flujo de caja respecto al ingreso, ¿cierto? Pero hay muchas cosas que debemos cumplir, entonces, cosas básicas como tener un root en la DIAN, como tener una cámara de comercio si así se requiere, como tener un NIT, como saber que tenemos que facturar electrónicamente, como saber que tenemos que tener un mínimo de conocimiento contable para saber qué es un costo, qué es un gasto, qué es un ingreso, qué es un egreso, y de qué manera eso puede empezar a afectar mi modelo de negocio. Cuando yo no tengo ese tema desde el punto de vista de la estructura de negocio financiera, cuando yo desconozco que hay herramientas como el marketing que me ayudan mucho con la formalización de estos procesos, pues lo que pasa es que yo me empiezo a volver mucho más lento que las otras personas que hacen lo mismo que yo. Entonces lo que pasa es que mis competidores dejan de buscarme porque encuentran en un tercero más respaldo que el que yo puedo dar. ¿Por qué? Porque no tengo un proceso formal. ¿Por qué? Porque no tengo un proceso estructurado. Y lo otro que nos pasa con muchos emprendedores es que ellos quieren hacer todo. Entonces llegamos a empresas donde la misma persona es el gerente general, es el vendedor, es el tesorero, es también el de nómina, es también el de recursos humanos, y él se vuelve un hombre orquesta, ¿cierto? Entonces, cuando yo empiezo a liderar o cuando yo empiezo a plantear procesos de modelos de negocio, es muy importante que yo conozca que va a haber un líder y que ese líder debería tener personas a cargo, debería tener alguna manera de apoyarse en esas personas, y que es muy difícil pretender que uno pueda hacer todo, ¿cierto? Porque si yo tengo una idea muy buena de negocio, pero me falta una parte de conocimiento financiero, de marketing, contable, y no me asesoro de alguien porque es que la información la tengo yo y solo yo la puedo tener, pues lo que pasa es que empiezan a haber errores muy frecuentes como el mal cálculo de los precios de venta, el mal cálculo de los precios de compra, y empiezo a reducir mis márgenes de alguna manera, y cuando yo empiezo a tener márgenes muy pequeños, pues lo que pasa es que a través del tiempo voy a ganar menos y va a ser muy difícil que yo pueda expandir mi operación, y simplemente puedo tener una operación que se sostiene, pero que no crece. Pero como todos los gastos sí crecen y como las demás personas si hacen proyecciones mucho más reales, pues cada vez mi margen empezará a ser más pequeño hasta que pueda llegar al punto aunque yo no, al que yo no tenga ningún margen, y ahí es donde ese reto tenemos que superarlo de manera efectiva y de manera técnica, si no será muy difícil seguir planteando un modelo de negocio efectivo a través del tiempo. Entonces, aquí les damos algunos giros de los negocios más exitosos o algunas ideas de negocios exitosos. Los invito a que escriban en el chat o en los comentarios si se les ocurre alguno o si tienen alguno que yo no mencione acá, ¿cierto? ¿Cuáles modelos son exitosos? Todo el tema de tecnología de la información ahorita cobra bastante importancia. ¿Por qué? Porque la tecnología de la información lo que nos lleva es a conocer a las personas. La gestión o la minería de datos ya se está volviendo una carrera, ya se está volviendo una especialización, y creo que ya hay hasta maestría sobre el tema. Porque es que en este momento se dice que quien tiene la información tiene el poder. Y por eso muchas empresas tienen empresas que les prestan servicios de tecnología de la información que les permiten diseñar los procesos puntuales para la persona. Como dicen muchas personas, yo le diseño el producto a su medida. ¿Por qué los bancos nos llaman y nos dicen, venga, le voy a ofrecer una tarjeta o el crédito que ustedes están buscando, se los llaman a ofrecer? Porque ustedes son juiciosos pagando y porque el banco tiene herramientas que le permiten combinar toda la información que tiene de sus clientes y volverlas productos financieros eficientes. Entonces, es muy importante que ustedes generen tecnologías de la información, y es una oportunidad de crecimiento enorme respecto a la gestión.
¿cierto? La industria creativa y la industria cultural también están cobrando importancia. La gente se está volcando mucho a esos temas. El crecimiento de temas como el crecimiento como de temas como las personas yendo a la feria del libro, los temas culturales, los temas de arte, los temas del teatro están creciendo mucho y cada vez hay más proyectos, más festivales y más cosas, y esas cosas empiezan a tener muchas oportunidades de negocio, ¿cierto? Que se tienen que explorar. Entonces, los invito a que se animen y escriban sus ideas. A veces algunas ideas serán muy locas, a veces algunas ideas pues, se pensará que son muy difíciles de ejercer, o cuando empezamos a tenerlas son muy difíciles. Pero acuérdense que Tomás Alva Edison, cuando inventó el bombillo, en la primera prueba no lo hizo. Tuvo que dañar demasiados bombillos y romper demasiados filamentos para llegar a un principio que después de muchos siglos todos lo tenemos en la casa y es lo que nos acompaña en las noches, y es la luz o la energía eléctrica. Entonces, si tienen alguna idea, escríbanla sin miedo, sin pena. Hay ideas que parecen locas, hay ideas que parecen retadoras, pero que a través del tiempo se han vuelto bastante dinámicas, y que personas que no creían que esas ideas de negocio fueran a dar y que lucharon como los salmones contra la corriente, han salido adelante y se han logrado posicionar en temas exitosos que tal vez casi nadie creía. El tema de energías renovables, por ejemplo. Ustedes saben que para todo el tema de energías renovables y energías limpias, muchos gobiernos están dando prebendas, entonces usted se enfrenta a una menor carga fiscal, es decir, a pagar menos impuestos. La gente está buscando mucho eso y es favorecer al planeta que cada vez está más deteriorado. Entonces, ese tipo de negocios empiezan a ser relevantes y empiezan a tener mucha validez. El tema del turismo, que por ejemplo es algo que se está fortaleciendo mucho en este momento en el país, es un tema muy importante. Antes el turismo tradicional era ir y sentarnos en un hotel y esperar que nos trajeran todo y tal vez tener buffet y engordarnos por una semana. Pero ya ahora existe el ecoturismo, ya ahora existe el turismo con un propósito. Ya lo que estamos haciendo es explorar nuevas zonas, conocer, aprender, relacionarnos con otras culturas. Y si yo le doy un vuelco a una actividad tradicional de toda la vida como el turismo y le doy un valor agregado desde un emprendimiento, pues hombre, voy a poder aprovechar de mejor manera los recursos que puedo llegar a tener, y algo innovador, pues obviamente va a jalar mucha más gente y de pronto va a hacer que mucho más rápido crezca mi negocio, mejore mi flujo de caja y mejore las condiciones sobre las cuales yo trabajo, ¿cierto? Las estéticas o salones de belleza. Para nadie es un secreto que las nuevas generaciones son mucho más dedicadas al tema del cuerpo, al tema de mantenerse bien. Aparece todo este tema de los metrosexuales, que son personas que siempre quieren estar bien y tener una apariencia muy limpia, muy prolija y muy adecuada. Entonces, todo el tema de estética y de salones de belleza ya dejó de ser un tema exclusivo de las mujeres. Si ustedes ven ahora, hay tantos negocios de estéticas como barberías, porque los hombres, y lo digo con conocimiento de causa, nos gusta tener una buena barba, nos gusta estar bien afeitados, nos gusta vernos limpios, nos gusta vernos bien. Entonces, este tipo de negocios empieza a generar mucho auge y a tener mucha fuerza. El tema como en el que estamos acá, que es la educación de procesos complementarios, pues hombre, es algo muy importante. La educación financiera en la pandemia y la pospandemia ha sido muy apetecida y ha generado un boom para que muchas personas hagan lo que nosotros estamos haciendo en este momento, y es compartir conocimiento y tratar de dar herramientas para que las personas puedan de alguna manera generar herramientas efectivas. Entonces, la educación no es solo la educación tradicional de ir al colegio, ir a la universidad o demás. Ahí yo puedo aprender infinidad de actividades o cosas de acuerdo a mis gustos o de acuerdo a mis potencias o a lo que yo sé, ¿cierto? Y eso me permitirá que crecer como persona, crecer dentro de un proyecto específico, mejorar mis ingresos. Entonces el tema de educación complementaria es básico y mucha gente lo busca ahorita. Y hay uno que es el que dejé acá de últimas, es el tema de las cafeterías o el tema de la alimentación, que es un tema que jamás morirá, ¿cierto?
porque la gente podrá dejar de ir a bailar, la gente podrá dejar de decir que se fuma algo o se toma un trago, pero el tema de la comida es algo irreemplazable. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los negocios como las cafeterías, los restaurantes, ¿cierto? Y si hablamos de pronto del tema del licor o del tema de los bares, son temas que no van a dejar de pasar porque la gente no va a dejar de comer, la gente no va a dejar de consumir alimentos. Y si hablamos de un tema más como social, la gente tampoco va a dejar de salir a la calle a tomarse algo o a explotar todos esos ingresos que tiene como un proceso de ocio. Entonces, todo el tema de las cafeterías, todo el tema de los bares, todo el tema de comidas, aunque son proyectos bastante ambiciosos, bastante exigentes, no solo en la calidad, sino también en el tiempo que llevan, porque para que estos negocios sean, pues, hay que estar desde muy temprano hasta muy tarde, pues ese modelo de negocio también es muy bueno y ha crecido mucho. Ha crecido mucho y son modelos que nosotros creemos que si ustedes tienen algo de conocimiento y pueden explotar, pues va a ser mucho más fácil desde estos modelos de negocio llegar a algo que sea sostenible a través del tiempo, ¿cierto? Como les decía, quien les habla y mi señora, tenemos un caso de éxito que es este emprendimiento. Nosotros empezamos de manera informal a compartir nuestro conocimiento. Yo soy contador público y tengo una gran experiencia en gestión de riesgos y en todo el tema de lavado de activos. Mi esposa estudió comercio exterior, ¿cierto? Y ella tiene mucha experiencia en todo el tema de gestión de capitales e inversiones. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros empezábamos a dar asesorías personalizadas, pero vimos que había muchas otras oportunidades de potenciar este negocio y que algo muy importante y es algo que nosotros no tenemos y es algo de lo que somos absolutamente conscientes, es que las personas no se educan financieramente. La gente le gusta aprender otro idioma, sí, la gente le gusta tocar otro instrumento, sí, pero ¿por qué no tener una educación que nos permita a nosotros tener dinero, tener posibilidades y tener otras maneras de explorar cómo generamos ingresos adicionales o cómo invertimos de manera adecuada nuestros recursos? Entonces, ese proyecto que empezó de una manera informal y de una visión muy informal, ya lo estamos formalizando, ya vamos a tener una página web, ya tenemos correos corporativos, ya tenemos otra estructura más de empresa. Ya no se va a cobrar por temas de cuentas de cobro, ya vamos a empezar a generar facturación, pero esto fue un proceso de medirnos, de saber si el flujo de caja nos daba, de saber si estábamos cobrando lo adecuado, de saber si éramos justos con el cobro, porque no es ni cobrar mucho para vender solo una vez, ni vender muy poco para arrodillarse y vender más de una vez. Es encontrar ese justo equilibrio y tratar de que la gestión financiera sea lo más efectiva y lo más puntual posible, además de oportuna, para que cuando yo necesite información, todo ese tema financiero esté lo suficientemente organizado, que yo pueda tener rápidamente las cifras en la cabeza y tenga la capacidad necesaria y la capacidad específica de poder cerrar un negocio, conociendo que lo que estoy haciendo es algo lucrable a través del tiempo y que es algo que me puede llevar a mejorar mis ingresos. Entonces, pues, estos casos de éxito a los que nosotros les invitamos es un trabajo de lucha, es un trabajo de dedicación. Esta idea de emprendimiento a nosotros se nos ocurrió, bueno, digo nosotros, pero fue más a mi esposa que a mí, se nos ocurrió aproximadamente hace más de 2 años, entre unos 2 años y medio y 3. Al principio simplemente lo vimos como una fuente alternativa de ingresos, pero como les digo, con una estructura suficiente, con una toma de decisiones adecuada y con un manejo adecuado y eficiente de los recursos, lo estamos volviendo una realidad empresarial, una realidad de un proyecto que queremos hacer y que queremos tener. Y más que eso, se vuelve una manera gratificante de poder seguir aplicando nuestro conocimiento y obviamente generando recursos.
porque todo emprendimiento, más allá de darnos satisfacción personal, pues también tiene que darnos una satisfacción económica para que todo esté en una justa proporción. Entonces es muy importante tener muy claro todo el tema de la gestión financiera y de la herramienta y de las herramientas digitales que existen y cómo ese tipo de cosas nos pueden afectar positiva o negativamente. Y la idea es ver de qué manera yo planteo algo para que todo eso empiece a redundar en beneficios para los proyectos que yo estoy implementando. Entonces, cuando yo hago el análisis del producto o servicio que quiero empezar a comercializar o a ofrecer, es muy importante, como les decía, determinar el precio del producto o servicio de una manera técnica. Y no es solo como se hacía en la antigüedad, decir, yo creo que se puede valer 100,000 pesos, porque podré tener muchos costos ocultos que no estoy teniendo en cuenta. Y tampoco irme a desbordar en el precio, porque es que yo necesito recuperar mi capital de trabajo en corto plazo. No, tampoco necesitamos eso. Lo que necesitamos es tener herramientas suficientes y herramientas informadas que nos permitan saber que más allá de saber cuánto cuesta algo y saber a cuánto lo voy a vender, es saber todos los costos adicionales o todos los procesos vinculados a ese producto o al ofrecimiento de ese servicio que debo tener en cuenta. ¿Para qué? Para poder determinar de una manera juiciosa el precio y así saber si el precio que se está dando es muy bueno o es muy malo, o simplemente hay que reformularlo porque no se tuvo en cuenta todas las variables. Ahora bien, hay algo muy importante, es que yo puedo tener una idea muy buena de negocio, pero si tengo una competencia muy grande o suficientemente fortalecida o suficientemente agresiva para que esa participación que yo quiero tener en mi nicho de mercado sea pequeña pero vaya creciendo y no sea pequeña y se vayan cogiendo, pues es muy importante analizar la competencia y saber contra quién compito, ¿cierto? Voy a decir una locura, pero si a mí me diera por crear una gaseosa y digo que es negra y burbujeante, pues me van a decir, eso es la Coca-Cola o eso es la Pepsi. ¿Qué traje yo de innovador? No traje absolutamente nada, ¿sí? Pero si yo le doy un valor agregado, si yo analizo mi competencia y digo, oiga, ellos no hacen eso, pero yo sí lo puedo hacer, pues lo que pasa es que ese tipo de cosas son las que empiezan a ayudar, las que empiezan a pesar, y ese es el análisis que debemos hacer para saber si un proyecto, por más bueno que sea, si es viable o no es viable a través del tiempo, o si no es el momento y tal vez sea claro que lo tendríamos que llevar a cabo más adelante. Lo otro es establecer claramente unos estándares, unas medidas o un estatus de calidad, porque nosotros no podemos vender sin valorar que lo que nosotros estamos haciendo es algo por lo cual nos están remunerando. A nadie le trabajan a nadie le pagan simplemente por trabajar, a uno le pagan por trabajar bien, ¿cierto? Y cuando uno hace las cosas bien, pues obviamente debe redundar en beneficios, no solo para la organización donde estoy, sino pues para cada una de las personas. Entonces es muy importante establecer esos estándares y obviamente establecer los canales por los cuales yo voy a ofrecer mis productos y servicios. Hay muchos canales digitales, presenciales y demás. Entonces es muy importante saber las características de mis productos y de qué manera yo puedo ofrecerlos. Otra cosa es, ya teniendo claros todos estos conceptos, empezar a hacer una planificación financiera, empezar a proyectar y no solo proyectar un escenario, porque a veces yo tengo en mi cabeza que voy a ser exitoso y está muy bien, hay que ser ambicioso en los proyectos, pero yo debo generalmente se generan tres escenarios cuando se hace un presupuesto. Un escenario optimista, que es en el que el mundo es color rosa, un escenario realista, que es el que ya empieza a tener muchos factores presentes como los costos financieros, la inflación, la depreciación, la cantidad de personas que consumen mi producto, si mi producto es reemplazable o no es reemplazable. Porque si yo vendo, por ejemplo, no sé, zapatos, yo ya sé que las personas no compran todos los meses zapatos, entonces yo tengo que saber que ese flujo, si no se lo pongo a muchas personas, pues va a empezar a reducir en algún momento.
hacer un seguimiento del flujo de caja si se puede diario o en periodos de tiempo muy cortos, y si se puede automatizarlo para poder tener para poder tener de primera mano algo muy importante, que es saber con cuánta plata cuento, para saber qué tan viable puedo llegar a ser un proceso de expansión o un proceso de comprar en volumen para obtener un beneficio vía descuento. Saber que las fuentes de financiación de estos proyectos a veces son necesarias, no solo se debe contar con capital propio, y que existen muchas fuentes de financiación como capitales semilla que dan a veces ángeles financieros o proyectos estatales o gubernamentales, que el microcrédito me empieza a mí a dar herramientas desde valores muy pequeños mientras fortalezco mi negocio. Y el crowdfunding, o lo que les decía, el capital semilla, que lo que busca es que una persona que tiene recursos pero no tiene la idea puede invertir, yo le doy mi idea y entre los dos ganamos. Automatizar los presupuestos. Yo no les digo que tengan que comprar una herramienta súper robusta. En Excel se puede hacer, y más adelante les daré algunos ejemplos de algunos apps que les permiten a ustedes, de una manera muy básica, pero de una manera así muy organizada, poder automatizar sus presupuestos. Hacer una proyección de ventas, pero hacer una proyección real de las ventas. Yo no puedo decir, no, pues yo voy a poner mi negocio en un barrio popular y como hay harta gente me va a comprar. No, yo debo saber que si, por ejemplo, vendo helados, no le voy a vender helados tal vez a las personas que sufren del azúcar, a algunas personas que sufren de la tensión, y le venderé más a los niños. Y no sé si los niños vayan con sus papás y sus papás coman, o simplemente compren helados. ¿Y qué pasa si, por ejemplo, yo vivo en un barrio donde más que niños hay personas de edad elevada o personas pensionadas? Pues que tal vez así haya mucha gente, como mi nicho de mercado es muy específico, no voy a llegar al número de personas que necesito, ¿cierto? Hay que controlar los gastos, saber qué se gasta, cómo se gasta y en cuánto tiempo se gasta. Y ahí está algo muy importante. Si nosotros sabemos cuánto vendemos, pero no cuánto gastamos, nunca vamos a saber cuál es nuestra utilidad. Y obviamente hacer usos adecuados de las tecnologías. La inteligencia artificial tiene muchas bondades y nos ayuda mucho, pero también no podemos depender únicamente de eso, porque nos salimos de todo el contexto, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Hay muchas herramientas financieras y tecnológicas que les pueden ayudar. Aquí vemos ejemplos como el Excel, ¿cierto? Que nos permite crear presupuestos o dashboard, o hay apps como la que está ahí en la esquina, que se llama Moneybuy, que les permite a ustedes organizar su flujo de caja, ¿cierto? También hay muchos canales que le facilitan la venta a las personas. Entonces existe Nequi, DaviPlata, el famoso sistema breve que me permite hacer pagos en tiempo real, y todo el tema de todas esas sucursales que en algunos sitios, así no haya un banco, yo puedo generar una cercanía a los recursos, ¿cierto? Entonces hay aplicaciones móviles que me permitan de una manera muy simple, como les decía, como la que hay aquí, Moneyfy, manejar los recursos, conocer cuánto tengo, conocer cuánto debo, y de esa manera poder gestionar el dinero de una manera más sencilla y tener una respuesta en tiempo real a preguntas como ¿puedo, no puedo, tengo o no tengo? ¿Cierto? Hay algo muy importante, y es que para que el negocio se expanda y genere algo muy importante, que es lo que genera en el top mind o la recordación, ¿cierto? Nosotros necesitamos que nuestro proyecto tenga una imagen, tenga una marca y tenga algún nivel de recordación, y que obviamente mucha gente lo conozca. Algo a lo que recurre mucha gente ahorita es el manejo de redes sociales. Entonces le creo una página web, o le creo en muchas páginas que manejan redes sociales, TikTok, Facebook o Instagram, de manera gratuita. Creo un perfil y empiezo a hacerle publicidad a mi empresa. Entonces, ¿qué pasa? Que empiezo a tener visibilidad sin tener que hacer una inversión muy alta. Ya cuando eso empieza a crecer, pues estas mismas herramientas, haciendo pagos razonables, me permiten empezar a llegarle a más gente, y lo que hago es garantizar que cada vez me conozcan más personas. Cuando eso ya se consolida, muchas personas lo que hacen es tener páginas web propias o páginas web corporativas que lo que les van a permitir es tener una identidad institucional y poder seguir haciendo ese proceso de crecimiento que se plantea. Y algo muy importante es el voz a voz, los amigos y conocidos. Y aquí una invitación: si ustedes conocen a alguien que tiene un proyecto productivo, pues
cómprenle a él en vez de ir a la tienda. Si lo pueden compartir en redes, háganlo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, Fonsencosud apoya un emprendimiento que tenemos mi esposa y yo y nos ayuda a cumplir con nuestro propósito, que es dar herramientas para que ustedes tomen decisiones financieras informadas, ¿cierto? Para poder compartir con ustedes conocimiento. Entonces, apoyen a sus amigos que tienen emprendimientos. Cuéntenle a sus conocidos que hay una persona que puede ofrecer un producto y un servicio y los puede apoyar, que es la mejor manera en que un emprendedor puede estar, ¿cierto? Cuando hablamos de todo este tema de publicidad y mercadeo, aparece algo que se llama el branding y la imagen. Entonces yo los invito a que me escriban ahí en los comentarios a qué pertenecen estas tres imágenes. Esto es un logo, es una marca o hay eslogans que nosotros recordamos, ¿cierto? Entonces hay logos que nosotros los vemos y ya sabemos de qué son. Hay marcas que simplemente generan recordación por la manera en que son tratadas, o hay eslogan que nunca se van a olvidar, ¿cierto? Por ejemplo, Davivienda siempre será la casita roja, así haya cambiado su imagen, o bueno, para la gente de mi generación siempre será la casita roja de Davivienda, o si cuando existió Colmena, uno siempre que veía un minerito de color con el pelo amarillo, uno ya sabía que era el Banco Colmena. Entonces, ese tipo de cosas, los logos, las marcas, los eslogan, empiezan a generar recordación, ¿cierto? Y esa recordación lo que permite es que ustedes tengan mayor posicionamiento. Y la inteligencia artificial lo que puede hacer es que ustedes diseñen un logo atractivo, una marca bien estructurada y un eslogan que genere recordación y que su proyecto, a través del tiempo, empiece a tener mejor desempeño y mejor cobertura en toda la gente. Entonces, ¿qué hay que hacer cuando un proyecto que nosotros empezamos de manera informal empieza a tener eficiencia? Pues se empieza desde lo básico. Validar la idea de negocio. ¿Es buena? ¿Es viable? ¿Es legal? ¿No es viable? Y empezar a mirar. Si ya sabemos que lo podemos formalizar porque hemos tenido un crecimiento evolucionado, pues yo puedo registrar mi marca y mi nombre en la Cámara de Comercio, porque no falta el vivo que mire que mi negocio es productivo y como no lo he registrado, me robe la idea y se quede con algo que yo construí. Cuando yo hago esto, generalmente me van a pedir que yo me inscriba en la DIAN, que genere un RUT, que sepa cuál es mi actividad económica, ¿cierto? Que vaya a la Cámara de Comercio y también genere el certificado de Cámara de Comercio como persona natural o jurídica. Y dependiendo de la actividad que yo tenga, ¿qué va a pasar? Que voy a empezar a tener que cumplir con muchas normativas. Entonces, si yo ejerzo una actividad, por ejemplo, que es comercializar alimentos, yo tendré que conocer y tendré que saber cuáles son las licencias y cuáles son las normas con las que debo cumplir, ¿cierto? Entonces, si yo estoy en un negocio de alimentos, deberé tener un curso de manipulación de alimentos y deberé tener muchos certificados que me van a permitir a mí poder ejercer de manera legal la actividad sin incumplir con la norma y sin afectar a nadie. Cuando eso ya está, pues nos toca hacer un registro mercantil y cuando ya vamos a estructurar el negocio, entonces un negocio que empieza a estructurarse va a necesitar unos estatutos, va a necesitar en algunos casos, dependiendo de la actividad, licencias de funcionamiento y si yo ya empiezo a generar puestos de trabajo y si yo ya empiezo a generar valores agregados a las personas que trabajan conmigo, por ejemplo a mis empleados o a mis colaboradores, yo ya tengo que hacerles afiliaciones de seguridad social, pagos de parafiscalidad y todos los temas que rodean a la gestión efectiva de los proyectos y obviamente a los recursos que debo cuidar de la empresa para que estos proyectos que empiezan como una simple idea, pero que empiezan a crecer, puedan perdurar, puedan sostenerse y con temas como el registro de la marca, pues yo pueda proteger mi idea y saber que todo lo que yo pensé que iba a ser efectivo y que iba a generarme un valor agregado, pues es algo mío, lo tengo registrado, pago y cumplo con toda la normativa y así puedo yo garantizar que todo este ejercicio que yo hice a través del tiempo va a ser sostenible y que yo voy a poder
de alguna manera poder lucrarme de esto por un largo tiempo. Entonces recuerden mucho, cuando ustedes quieran tener una idea de negocio y quieran saber si es viable o no es viable, valídenla. Si ya ven que es viable y van a generar recordación, generen todo el tema de registro de marca, averigüen en Cámara y Comercio, en la DIANI, averigüen todas las licencias que necesitan para que esto actúe, ¿cierto? Y una vez eso esté, pues empiecen a formalizar el tema, sepan qué licencias deben funcionar y sobre todo si pueden generarle a alguien una alternativa de empleo o si pueden compartir esto con otras personas, pues háganlo, porque cuando uno da, uno recibe. Y si uno puede ayudar a las personas, pues lo va a ayudar y esas personas van a hacer que el negocio crezca. Entonces son pasos muy básicos, pero cada pasos que se tienen que cumplir puntualmente. Entonces, esto fue un recorderis, un brochazo de todo lo que pueden tener. Si tienen alguna duda, si tienen algún comentario, por favor, déjenlo ahí en el chat. Nosotros vamos a estar acá viendo si hay alguna duda, si hay algún comentario o algo que quieran aclarar. Con muchísimo gusto lo hacemos, ¿cierto? Si creen que pueden tener un consejo más para los emprendedores, por favor, compártanlo en el chat o compártanlo con nosotros y nosotros lo haremos visible para más emprendedores o clientes como los que ya apoyamos en muchos emprendimientos ahorita. Le agradezco infinitamente a las personas que estuvieron con nosotros. Obviamente le agradezco a Fonsencosud esta oportunidad que nos da cada vez más de poder compartir conocimiento con ustedes y de poder darles herramientas que les permitan a ustedes, como les decía, tomar decisiones financieras adecuadas. La educación financiera es algo que a nuestras generaciones no les tocó, pero que en estos momentos nos damos cuenta que nos hizo mucha falta. Entonces, valoren estos espacios, traten de compartirlos con más personas, sean o no familiares o demás. Cuéntenle a sus compañeros que no se reúnen con nosotros, que estos espacios existen y que lo que buscan es darles herramientas y valores agregados para que ustedes puedan tomar mejores decisiones y para que ustedes conozcan el entorno y no se encasillen tanto en conceptos que tal vez no han profundizado. Y muchas veces este tipo de temas nos ayuda a desengañarnos un poco. Entonces, esperamos que esto haya sido de mucho provecho para ustedes. Esperamos que si tienen algún proyecto lo lleven a cabo. Como les digo, este proyecto surgió de una idea simplemente de ver qué pasaría si, y ahora se va a volver una empresa y va a empezar a generarle lucro a algunas personas que no solo somos nosotros, sino también nuestros colaboradores. Entonces es muy importante que si tienen una idea, primero, crean en ella. Segundo, la estructuren de la mejor manera. Y tercero, hagan que lo que están haciendo sea algo de calidad y sea algo hecho con amor. Porque si es así, las cosas se van a dar. Y obviamente no se olviden de los temas técnicos y darle una estructura que les permita que el proyecto funcione y que sea sostenible en el tiempo. De verdad, muchas gracias a todos por este espacio. Nuevamente, muchas gracias a Fonsencosud por invitarnos a este espacio. Esperamos que sea de mucho provecho. Aquí una persona nos pregunta, ¿cómo enseñarle a nuestros hijos desde pequeños estas buenas prácticas? Hay muchas maneras de hacerlo. Mira, hay ejercicios tan simples como que cuando vayas a hacer mercado, si tu hijo le gustan mucho la fruta o los dulces, dile, mira, te voy a dar un presupuesto. Dale, no sé, 15,000, 20,000 pesos y le dices, tú vas a escoger la fruta de esta semana. Él verá si se compra las fresas más caras y solo come fresas un día, es un ejemplo, o si él puede empezar a mirar si puede llevar varias cosas. Y ahí es donde tú lo tienes que acompañar y decirle que se tiene que pensar que una semana tiene 7 días, que no se puede gastar solo en una cosa, sino que se puede gastar en muchas más cosas, ¿cierto? Y enseñarles cosas como acompañarnos al mercado y decirles que no se compra por gusto, sino que uno tiene que tener una estructura, un ejercicio tan sencillo como decirle, oye, voy a ir a hacer mercado, ¿me ayudas a hacer la lista? Entonces uno va a la cocina, va al sitio donde guarda sus elementos de aseo y empieza a mirar qué falta y qué no falta.
porque si yo hago el mercado a memoria, puede que en algún momento yo resulte aquí con unas 15 libras de sal y unas 20 libras de azúcar, porque siempre creo que me faltan porque las utilizo a diario. Entonces, hacer una lista y que los niños se involucren es absolutamente válido. Darles a ellos un presupuesto para que ellos lo ejecuten es absolutamente válido, porque ellos van a empezar a entender cuál es el valor del dinero y cómo lo pueden hacer. Nosotros tenemos una herramienta que es un taller que vendemos para niños, es un ebook para niños donde les enseñamos el valor del dinero, porque el dinero apareció a través del tiempo y cómo ellos pueden empezar a ahorrar y cómo a través de juegos y de dinámicas ellos pueden empezar a entender cómo se mueve el dinero y cómo pueden ellos empezar a entender cuál es la lógica del dinero. Eso es algo muy valioso que nosotros desarrollamos hace poco, y aquí otra persona nos había dicho que el negocio del deporte, el gimnasio y las escuelas deportivas, sí, la gente está volviendo mucho a cuidar su cuerpo y dicen que la mente sana está en un cuerpo sano. Ese es otro elemento de negocio muy bueno. Y hay veces que ni siquiera se necesita un espacio físico. Ustedes ven que hay mucha gente que en redes sociales hace coaching deportivo y tienen canales supremamente rentables, simplemente ¿por qué? Porque tienen un saber y lo explotan de la mejor manera posible. Y la preocupación de las personas de tener un cuerpo sano los lleva a seguir a estas personas. Entonces, pues, vemos que por ahí alguien nos dijo que esa B era de Bavaria, efectivamente, los dos circulitos son de coordinadora y el famoso cocodrilo es ahora se me, de Lacoste. Entonces miren que uno sí con las imágenes empieza a generar recordación. Entonces esperamos que si tienen algún proyecto, estas herramientas les sirvan, lo puedan llevar a cabo, y por qué no, pues no les voy a decir que van a hacer Nueva Bavaria en los siguientes 3 años, pero pueden generar proyectos que les permitan tener un plan B y que no solo dependan de un ingreso, sino dependan de varios. Nuevamente les doy las gracias a las personas que participaron ahí en el chat, y la invitación, algo que nos preguntaban acá, es que desde pequeños le demos herramientas a los niños para que entiendan lo que nosotros aprendimos a golpes, y es que el manejo de dinero es algo de una responsabilidad muy alta y es algo que todos debemos entender. No alargo más por respeto al tiempo, les agradezco enormemente habernos acompañado. Gracias a Fonsencosud y esperamos acompañarlos en una nueva oportunidad. A todos, muchas gracias y feliz tarde, que estén muy bien. Hasta luego.